Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, David, estamos aquí de nuevo para una nueva reacción. ¿Qué tal? ¿Preparado? Sí, sí, yo como siempre, aquí deseando a ver qué me traes. Perfecto. Bueno, no te lo traigo yo, te lo trae Carlos Chan, que es el que patrocina esta Ah, canción. bueno, pues gracias, Carlos. Gracias. Bueno, el otro día cometí yo un errorcillo ahí con el rótulo. Esto es lo malo de editar a la 1 de la mañana, amigo. Con sueño ya Hay que... veces que yo ya, entre que yo, miope, como yo solo, que yo si me quito las gafas soy medio topo, y bueno, y que estaba cansado, pues nada, se cometió ese error y Sí, pero el problema es que yo eh, hice los subtítulos, que fui además mirando el vídeo, pero claro, no me di cuenta que ponía Carlos Chan. Pero bueno, es que somos, bueno, es que era muy tarde es muy ya. tarde. Es lo que nos pasa a veces, echamos horas y bueno, las intrahistorias de las reacciones. Bueno, el tema de la maquetación. Pues amigo, aquí Carlos nos trae de nuevo a Ace of Eden. Es un grupo Anda, que a mí mira. me encanta porque son a cual mejor. Y bueno, vamos a recordar un poquito así cómo sería este grupo. La canción en concreto que nos traen, ¿vale? Se llama Evolve, ¿vale? Además, dice versión extendida. Así que, Anda, mira. pues mira, aquí como Marvel, ¿no? Es decir, versión extendida. Claro, la Vers- versión del director. La versión del director. Y nada, aquí todavía está Wakazaemon al bajo, ¿vale? Ya sabemos que, bueno, llegó noviembre del 2024 y decidió pues partir en caminos diferentes, ¿no? Tenemos a la gran Ayasa al violín, ya sabemos que es la líder del grupo, Sí. a Kane como vocalista, Yuki, guitarra, Mizuki, batería, que sé que te Batería. gusta mucho Sí, Mizuki. sí. Sí, 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 es otra de vamos. las que se cargan los platos. La que le da ahí con ganas. Y bueno, este videoclip de Evolve fue lanzado el 8 de agosto del 23. Por eso decíamos, y Carlos nos recordaba que todavía Wakazaemon andaba por ahí. Quiere que prestemos atención a los solos y a la armonización violín y guitarra. Creo que alguna vez lo hemos comentado de que Ayasa hacía el efecto de guitarras dobles, pero violín-guitarra. Incluso una segunda voz, ¿no? Sacaba a veces con el violín. Sí. Sí. Bueno, esta chica sabemos que, bueno, puede hacer con el violín prácticamente lo que le dé la gana. Además, de verdad. Además, de verdad. Así que, bueno, vamos allá. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con East of Eden.
ahora vuelvo para atrás porque va a empezar creo que el estribillo. Bueno, ha empezado como un tiro, súper rápido, a pesar de que la batería está con el doble bombo y va rápido, pero aparentemente no tanto, pero lo que son los instrumentos van a toda pastilla, David. Lo de Ayasa es increíble. Mira que me gusta a mí también cómo toca un buen violín, igual que un buen piano y una buena batería, me encantan. Mm. Y lo de esta chica es que no veas, menuda intro. Sí, bueno, había un ángulo de cámara que me parecía más grande de lo que era un violín y pensaba que era una viola, pero no, es un violín parece, ¿no? Por la sonoridad. Y se veía tanto a Waka Zaimón a todo correr, la guitarra igual, bueno, guitarras igual, y bueno, La batería y también. Y ves, en este Aguacazaemon sí se la escucha. Igual que en el otro vídeo que reaccionamos del nombre impronunciable, que no lo tenemos que estudiar, del grupo que nos recomendó Jorge, sí, no se la escuchaba al bajo. Aquí Aguacazaemon sí se la escucha. claro, claro. Bueno, aquel nombre que decías tú, yo me he hecho una luxación en la lengua al pronunciarlo, no me he recuperado todavía. Eh, Pues eso, la guitarra de Yuki, que sí, trata de también ir a la paz a la par, junto con el violín y el bajo, que van súper rápidos. Yo me estaba imaginando ya el tema de hacerlo yo y me estaba agobiando de lo exigente, ¿no? No, esto requiere calentar ahí un Sí, sí, no, guante no. porque si no, después los dedos, las tendinitis sufren. Y, y bueno, y la voz muy potente de Akane, con mucha energía, Sí. em, ha entrado ahí Como súper un torbellino, como ¿no? un torbellino, es como cuando entra Dickinson en los conciertos de Maiden, ¿vale? Por Que entra ejemplo. rompiendo, ¿vale? Que entra, ¡guau! Pues así, ¿no? Es decir, es ese tipo de energía. Una vez más utilizan el fondo blanco, creo que más de una vez lo han usado, ¿no? Es Isofeden. Sí. Y la verdad que el vídeo, pues como casi todos los vídeos de las bandas japonesas, tienen una producción increíble. Mm. Sí, además musicalmente lo que decíamos y advertíamos que Isofeden es... Hay una expresión en España que decimos que es canela en rama. Es decir, esto es... O canelita fina. efectivamente, es una delicatessen Son gourmet. exquisitas a la hora de tocar, de lo buenas que son. Venga, pues le doy un poquito para atrás y retomamos. voy a volver a pararlo, después voy para atrás. Eso es a lo que se refería Carlos con la armonización de guitarra y violín, ¿no? Es decir, cuando se han puesto a hacer el equivalente a las guitarras dobles, pero con violín y con guitarra. Casi todo el tiempo la guitarra hace más de rítmica. mm, vamos, por la condición de los instrumentos. La guitarra es un instrumento armónico, es decir, que es capaz de tocar varias notas a la vez, ¿vale? Y el violín es un instrumento melódico, es decir, que va de una en una, por eso es la que todo lo que es
la voz solista, digamos, de los instrumentos, aquí la ejerce, en vez de, como no hay guitarra solista realmente, pues lo ejerce Ayasa con Allá el es así. violín. Efectivamente, hay veces que Ayasa tiende a hacer el solista junto con la guitarra y otras veces acompaña la voz y otras veces armoniza junto con la guitarra. Así que bueno, Ayasa en todas partes, ¿no? Es Pero como Dios. sí, sí. Está en todos los lados. Me ha hecho mucha gracia Waka Zaemon bailando y pegando saltitos, que eso tocando el bajo, es que yo no me lo imagino. Yo que necesito estar bien posicionado para que no se me vaya el bajo y hay gente que, bueno, se pone a bailar. Vamos a darle para atrás. Tiempo muerto. ¿Qué haces? ¿Qué ha sido una gorra encima del sombrero? Eso es nuevo. Sí, Eso es la que estaba ahí. la técnica híbrida de Sí, sí, sombrero. Eh, que bueno, le vuelvo a dar para atrás. Es que hay tantas cosas. sí, sí, Se ha puesto lo vemos otra vez porque mientras la guitarra iba por un lado, se ha puesto Wakazaemon a hacer armonización con el violín. Las dos estaban tocando la misma melodía, pero bajo violín. Y después, bueno, el tema de los solos, esa mini batalla sí, sí, de vamos, guitarra-violín ha sido se me han puesto los pelos aquí como... espectacular, ¿eh? Y bueno, y los redobles de Mizuki Sí, sí, Mizuki está ahí, la llevo ahí escuchando el doble bombo ahí y no y, veas, es que no para. y los redobles de timbales. Jolines, vamos allá.
ha tenido un toque así in- in- de influencia clásica, innegablemente, gracias a Yasa, en la que se iba repitiendo el leitmotiv, pero con variantes. No me había fijado de que las baquetas de Mizuki eran amarillas. Al final he visto ese reflejo ahí amarillo volando y digo, anda, mira, que pensaba al principio que era como de la luz, ¿no? Que incidía, pero no, no, que son amarillas y hace juego con su pelo. Está chulo el efecto de nunca había visto unas baquetas amarillas. Negras sí, las había visto, pero amarillas no. Espérate que me moje la lengua que no puedo hablar, se me ha secado la boca, que no podía cerrarla. Estabas con la boca Pero, abierta, ¿no? pero qué maravilla. Jolines. Lo de este grupo es que... Espérate, A ver, que me voy a quitar el sombrero otra vez, ¿eh? Mira, sí. ya reverencia, ¿no? Madre Directamente. mía, ¿eh? Genial, genial. Vaya cancionaca que se han marcado. Pues sí. Y me he quedado flipado en la batalla que han tenido Ayasa y la guitarrista que ahora no me acuerdo cómo El se llama. guitarrista es Yuki. Yuki y Ayasa, cuando han pillar la misma velocidad Ujú, con la guitarra, tocando la guitarra que tocando el violín, ujú. yo lo veo bastante complicado. Vale, bueno, yo por mi experiencia, que lo mismo estoy diciendo una barbaridad, pero yo que conozco gente que ha tocado solamente el violín, solamente la guitarra y gente que ha tocado las dos cosas, ¿vale? El caso de que había un guitarrista que después se pasó a tocar el violín y gracias a tocar la guitarra primero tenía mucha más velocidad a la hora después de tocar el violín con la mano izquierda, ¿vale? Entonces yo no sé si en cierta manera ayuda el Sí, tener, sí, no, no, claro, pero que imagino creo que que ayudará, porque imagino que el violín tiene cuatro cuerdas nada más, ¿no? el violín tiene cuatro cuerdas, sí. Sí, que si estás acostumbrado a tocar seis o siete con la guitarra, pues lo No, yo me mismo refería en te cuanto a la da, velocidad sí, de a ejecución. velocidad, sí. Sí, sí, Pero me ha parecido que igualara la velocidad de Ayasa sí, con el violín, que normalmente con el violín tocan muy rápido cuando se quieren claro. poner ahí virtuosos. Tía, me ha dejado ahí impresionado. Digo, madre mía, si está ahí a la par en velocidad con la guitarra. Sí, ha sido espectacular Ahí me ha volado la cabeza. de los Por dos. eso han tenido que volar el sombrero azul con la gorra. Que está. Yo siempre que veo cualquier instrumento de cuerda clásico que no tienen trastes y tal, siempre me impresiona porque tienes que poner el dedo en el sitio justo porque si no, no, es decir, que desafinas la nota, ¿no? Te pasas Sí. o te quedas corto. No tienen esa ayuda que tienen los bajos o las guitarras con trastes bueno, mientras esté pulsando dentro del traste va a sonar bien. Así que nada, muy bien. Nos ha dejado, ¿verdad? A mí me ha dejado Impresionado. anestesiado. Así que nada, Como Carlos. después de ha sido un orgasmo auditivo. Uy, 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 qué cosas dices. Que muchas gracias, Carlos, por haber recomendado esta reacción. Nos ha encantado, lo hemos disfrutado un montón. De hecho, hemos tenido que ir dando para atrás para volver a repetir y ver cosas que hay que verlas casi dos veces. Y bueno, Mira, se ha alterado hasta la luz de Ángel. sí, sí, ya estaba ya ahí Estaba en modo discoteca con ahí. un tic, estaba con un tic en el ojo de la bombilla. Y no sé qué le pasa a esa lámpara, en fin. Y bueno, ya para finalizar, lo de siempre, si te ha gustado, pues dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos, básicamente. Haceros miembro del canal, ¿vale? En el nivel uno podéis ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 vamos subiendo reacciones exclusivas, ¿vale? Continuamente. Y luego el Patreon, como Carlos, son reacciones personalizadas, ¿vale? El Patreon que señala aquí el amigo David. Y hay tres niveles, bronce, plata y oro, para tener dos, cuatro o seis reacciones personalizadas en el mes.
Los enlaces de las dos cosas están abajo en la información de la canción de esta reacción. Por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda un montón, ¿vale? Así que amigos, muchas gracias, un abrazo, esperamos vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido a vosotros y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.